En Estados Unidos se comenzó un movimiento que reclamaba una interpretación literal de la Biblia, opuesta a la experiencia científica del conocimiento, y muy especialmente a la teoría de la evolución. Los ministros y teólogos que se resistieron a aceptar los vientos de esta reacción fueron excluidos de sus cargos y se crearon numerosas instituciones educativas dedicadas a propagar la ortodoxia de la fe, que incluía, entre otras cosas notables, la resurrección física de los creyentes. El movimiento recibió el nombre de fundamentalismo, por referencia a una colección de libros, Los 12 Fundamentos, en los que se recogió lo esencial de su doctrina. Su influencia llegó al máximo durante la Primera Guerra Mundial y años posteriores, obteniendo gran implantación en el sur de los Estados Unidos. Dado el modo en que la identidad religiosa se ha entrelazado con lo étnico en el siglo XX, los movimientos fundamentalistas han acabado incluyendo puntos de vista racistas dentro de su ideología general. Para muchos columnistas, estudiosos de la materia y líderes de opinión pública, el fundamentalismo causará un importante impacto en el mundo en los próximos años y lo más probable es que no desaparezca ni se debilite. Concepto. Fundamentalismo. Se deriva de fundamento, aquello que está al interior de un fenómeno. Ajuste al fundamento de una doctrina, escuela, tendencia o ideología determinada. La práctica usa formas extremas, de modo que fundamentalismo ha quedado asociado a la intolerancia, rigidez o formalismo. El fundamentalismo, según Giddens, no depende de lo que la gente cree, sino cómo la tradición en general, de por qué lo creen y cómo lo justifican. No se restringe a la religión. El fundamentalismo es hijo de la globalización, puesto que utiliza las herramientas de la globalización como los medios de comunicación y la tecnología para difundir su mensaje e ideas. A pesar de recurrir al pasado y a los símbolos tradicionales, el lenguaje y la política de los fundamentalismos puede considerarse una forma de ideología contemporánea, que usa los temas tradicionales o clásicos con fines contemporáneos y que toma prestadas formas eclécticas de las ideologías seculares modernas. Se denomina también fundamentalismo a distintas corrientes religiosas que promueven la interpretación literal de un texto fundamental, como autoridad máxima, ante el cual ninguna otra autoridad pueda invocarse, y que debería imponerse sobre la ley de las sociedades democráticas y los seres humanos. En el fundamentalismo nos referimos a una serie de movimientos en diferentes países que comparten ciertos rasgos comunes y que se caracterizan por una combinación de dos elementos. Uno de esos elementos es la invocación de un retorno a los textos sagrados, leídos de forma literal. El otro es la aplicación de esas doctrinas a la vida social y política. Estos dos elementos están presentes en el fundamentalismo y lo distinguen, por un lado, de otros movimientos favorables a políticas autoritarias y por otro, de aquellos movimientos que, de una manera no fundamentalista o no literal, buscan aplicar doctrinas religiosas a la política. El segundo rasgo de esta vuelta a los fundamentos es la pretensión de ellos. Ahora daremos las características psicológicas de un seguidor del fundamentalismo. Son dogmáticos porque sus posturas tienen absoluta intransigencia. Son fanáticos puesto que la defensa de sus ideas es tenaz e irracional de una pasión ciega. Son extremistas ya que su posición irreflexiva puede acarrear consecuencias catastróficas cuando para imponer su doctrina llegan a cometer actos atroces de terrorismo. Entre los tipos de fundamentalismo se encuentra el religioso, el cual es un conjunto de acciones y postulados que se basan en los siguientes principios: la inamovilidad de la tradición, la infalibilidad de los libros sagrados a través de su interpretación literal y el respeto irrestricto a las ceremonias litúrgicas,
la orientación antimoderna que se busca extender a toda la sociedad. A pesar de que el fundamentalismo islámico es el más conocido y sobrevalorado, en las principales religiones monoteístas del mundo surgen movimientos que pueden ser considerados fundamentalistas, entre los que destacan el judaísmo, donde también hay corrientes que se consideran de manera convencional como fundamentalistas y que representan de algún modo una combinación comparable, aunque no idéntica, de lealtad a las escrituras y programas sociopolíticos como el Islam y del cristianismo. Esto es muy evidente entre los partidos de la derecha religiosa de Israel, los Haredim, y también entre los nuevos militantes religiosos y que de distintas maneras buscan extender la autoridad de la ley judaica en Israel y establecer un Estado basado en los textos legales apropiados. Fundamentalismo cultural. La retórica culturalista se distingue del racismo en que se cosifica la cultura, concibiéndola como un todo compacto y territorializado. Esta idea se considera históricamente enraizada en un conjunto de tradiciones y valores transmitidos de generación en generación, de acuerdo con la ideología decimonónica del Estado-Nación. Se basan en un tipo de umbral de tolerancia, donde, en ecología, el hecho de que las poblaciones tienden a defender sus territorios contra los inmigrantes cuando estos exceden de una cierta proporción que ya de otro modo se producen a través de tensiones sociales. Un ejemplo de ello es la retórica anti-inmigrantes sobre la diversidad cultural, pues se consideran cada vez más como extranjeros indeseables y como una amenaza. En algunos países europeos, los medios de comunicación y los políticos alertan del peligro de extrañamiento o alineación que provocan los inmigrantes en el país. Fundamentalismo laico. Es aquel que no está basado en preceptos religiosos, sino en ideas o ideologías de carácter científico o lógico. Un ejemplo de ello son las discriminaciones raciales del apartheid o las subvaloraciones culturales institucionales. El nazismo fue y es un ejemplo de intransigencia, intolerancia, fundamentado en las doctrinas de superioridad racial. El neoliberalismo o el marxismo se imponen como doctrinas superiores e insuperables, sin alternativa real. Fórmulas de excelencia para el único mundo posible.